La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el día 3 de enero del 2012, cuyo título, El esperado imam al-Mahdi, les trae las noticias desde el recordatorio del libro de Dios, el conocedor de lo oculto. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios sean con mi abuelo ancestro Muhammad, el mensajero de Dios y su pura familia, y con todos los ansar de Dios el único, el subyugador, hasta el día del juicio final. En cuanto a después, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con vosotros, mis amados en el amor de Dios, los primeros y mejores ansar. Que la paz de Dios sea con el invitado especial Abu Layl. Bienvenido seas, mi honorable hermano, en la mesa del diálogo mundial del imam al-Mahdi esperado, en la era del diálogo antes de la aparición y el empoderamiento. La página oficial del imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, foro de las buenas noticias islámicas. Oh Abu Layl, te veo discutiendo con los ansar del imam al-Mahdi, mediante las palabras de Dios Todopoderoso. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 72, versículos del 25 al 28. Y Abu Layl dijo lo siguiente, cita de su publicación. Entonces, basándose en eso, ¿de dónde ha traído el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani los temas del planeta del castigo, los compañeros de la caverna, Ahlul Kahf, la tierra hueca, el falso Mesías y finalmente el cuerpo de Jesús, hijo de María? Fin de la cita. Entonces el imam al-Mahdi te responderá diciendo lo siguiente. Te hemos traído las noticias desde el recordatorio del libro de Dios, el conocedor de lo oculto, dado que en el Gran Corán hay muchas noticias acerca de cosas que forman parte del futuro, es decir, del conocimiento de lo oculto. Y no me refiero a que se nos ha dado una nueva revelación, sino que más bien les discutiremos mediante la verdadera declaración explicativa del glorioso Corán. Y cuando les emití la fatwa en la que les dije que el planeta del castigo es un planeta de fuego, les había traído pruebas desde el decreto del Gran Corán de que el planeta del castigo es realmente un planeta de fuego, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Wa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 38 al 41. Del mismo modo, cuando les hice mi fatwa acerca del paso más cercano del planeta infernal Saqar, de que es uno de los signos principales de la hora apocalíptica, después del signo del Idrak, alcanzamiento del Sol a la Luna, en referencia a un observador terrestre. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذ أصفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 74, versículos del 31 al 37. De hecho, anteriormente ya ha pasado por nuestro planeta, pero su paso esta vez será el más próximo a la Tierra, hasta el punto en que va a provocar una inversión en el sentido de rotación de la misma.
de modo que se cumplirá un signo de los signos mayores de la hora apocalíptica. De manera que la noche precederá al día, y el sol saldrá por el oeste, y cuando vaya a pasar por la tierra, lo hará girando en la dirección de sus extremos polares, es decir, que lo hará girando alrededor de los polos terrestres, ya que no gira como los demás planetas de este a oeste, sino que del sur al norte, lo que significa que pasa por la tierra desde sus confines. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 39 al 46. Ese es el día de la mayor victoria de Dios en favor del Imam al-Mahdi. De manera que Dios lo hará aparecer con poder mediante el planeta Saqar, en una sola noche sobre toda la humanidad, en una noche que precederá al día. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 32, versículos del 28 al 30. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 39 al 40. Oh Abu Layl, ese es un día en la que su noche precederá su día, debido al cambio en el sentido giratorio de la Tierra, en la noche del paso del planeta Saqar, que suele pasar por los horizontes polares del planeta terrestre de un periodo a otro, según un decreto decretado en el libro escrito. Y te hemos traído esas noticias de aquello que el mensajero de Dios Muhammad recibió en el Gran Corán, con respecto a las noticias del conocimiento del oculto. Y no os he traído esta noticia basándome en decir que mi corazón me ha hablado de ello, sino que más bien os lo extraemos desde el decreto del libro de mi Señor, el conocedor del oculto. Y Dios enseñó este Corán a su profeta para que se lo aclare a la gente, y no para que se lo enseñe a él solo sin vosotros. ¿Acaso no van a temer a Dios? Más bien, Dios le reveló el Corán a su mensajero para argumentar con la gente mediante él, al igual que sus seguidores cuando lleguen a discutir con la gente, lo harán argumentando mediante él. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 12, versículo 108. Y el Corán contiene lo que Dios quiere del conocimiento del oculto, y no fue revelado sobre mí, ya que vosotros sabéis muy bien que el Corán es un mensaje procedente del conocedor del oculto, y fue revelado sobre el mensajero de Dios, mi abuelo ancestro Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم
أحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 72, versículos del 26 al 28. Debido a que los mensajes de los enviados de Dios contienen conocimiento del oculto que solo Dios conoce, y luego se lo revela en el decreto de sus libros a sus mensajeros, que ni los mismos mensajeros ni sus pueblos sabían antes de la revelación de esos eventos, que forman parte del conocimiento del oculto. Pero después de que Dios los haga descender sobre sus mensajeros en el libro, estos últimos, de esta forma llegan a saberlo, tanto los mensajeros como los creyentes de sus pueblos. Por lo tanto, de esta forma lo llegan a saber, a pesar de que forma parte del conocimiento del futuro en lo oculto, ya que antes de su revelación no las llega a conocer nadie excepto Dios, el conocedor del oculto. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 11, versículo 49. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.